Buenas noches tengan todos. Servir a Cristo es algo muy hermoso, muy bello. Es la persona de la cual se ha dicho, y lo he dicho en otras ocasiones, toda la historia sería incomprensible sin Jesucristo. Yo pienso que el amor de Dios es tan grande que si solo a mi mente Él me diera a entender que formó el universo para mí, que hizo los cielos y la tierra para mí, para que pudiera yo habitar en ella y vivir como lo hago hasta ahora, eso sería para mí razón suficiente para amar y estar a sus pies, para decirle: Rey, soy tuyo. Quiero hacer lo que tú quieras, quiero amarte, quiero servirte. Sería suficiente razón. Y que no me digan más, ni me demuestren más. Sin embargo, el amor de Dios es tan alto, tan profundo, tan ancho, que sobrepasa todo eso todavía. Sobrepasa todo eso, todo ese amor, ¿verdad? Y me refiero que sobrepasa porque aún Dios no nos demostró su amor nada más formando el universo y la tierra para que la habitemos, sino también entregó a su Hijo Jesucristo, como hemos venido hablando cada semana. Entregó a su Hijo Jesucristo como pago por nuestros pecados. Y hoy vamos a continuar hablando acerca de ese amor. Los que han puesto atención o los que han estado dando seguimiento, espero Dios te ayude y te bendiga. Y sabrás que lo que hemos estado haciendo es hablar acerca de la forma de amar de Jesús, pero con el objetivo de producir en cada uno de ustedes fe, confianza. No me voy a cansar de repetir que a Dios se le sirve por amor. No me voy a cansar de repetir que no puedes tener confianza si solo para ti Dios es una especie de verdugo, listo y preparado para destrozar, despedazar tu vida. No me voy a cansar de decir que en esa condición es difícil que puedas tener fe y confianza, la que se requiere para recibir el perdón de pecados y aceptar el amor de Cristo Jesús en tu vida, en tu corazón. ¿Les parece si oramos y le pedimos a Dios que esté con nosotros y que nos bendiga? Señor, gracias. Humildemente te doy gracias y te pido que sigas tocando los corazones para que la gente te pueda conocer, pero en esta parte de tu carácter de amor. Sé que eres un Dios duro y que sabes tratar con dureza al ser humano, pero también sé que amaste a este mundo de muchas maneras, pero la mayor expresión de amor, la máxima expresión de amor tuya, oh Dios, es la vida de Jesús y su muerte. Gracias te doy. ¿Cómo no servir a un Dios así? ¿Cómo no servir a un Dios que nos demuestra y nos da razones para servirlo y para amarlo? Lo que te voy a hablar y lo que te he hablado es algo que más que una lectura es una vivencia. Así lo siento. Esto es lo que me da fuerza para seguir adelante, el amor a Dios. Dije que el objetivo de estos estudios no es precisamente dar un conocimiento teológico respecto de cómo fue la muerte de Jesús. No es eso. Al estudiar cada una de las etapas o fases
del sufrimiento de Cristo, en cada una de ellas he procurado darte a entender que Dios te ama o que Dios te amó en aquel momento en que Jesús estaba sufriendo eso, y que aún ese amor es para ti el día de hoy. Y eso debe de producir fe. ¿Por qué? Dije en otro momento, y quiero siempre unir los mensajes. Yo te puedo decir, ten confianza. Te puedo encontrar arrepentido o te puedo encontrar deseoso de buscar a Dios y te puedo decir, ten confianza. Pero jamás vas a tener confianza, repito, si no te muestro las cualidades de Dios que puedan en ti generar confianza, o no, si no te muestro, como antes he dicho, la forma de amar de Dios para que tú puedas tener confianza. Y no te acerques incrédulo, y no te acerques desconfiado, y no te acerques con incertidumbres por recordar, dije, todos tus pecados. Mira, los seres humanos todos somos una porquería. En el caso mío fui. En el caso del que te quieres arrepentir, tú sabes que si hoy te arrepentiste, de ayer hacia atrás fuiste una vil porquería. Y todo eso lo traemos en la mente, y siempre te diré que eso genera una desconfianza de ti mismo. O sea, tú dices, qué malo he sido y qué malo fui. Entonces, cuando yo tomo las etapas del sufrimiento de Cristo, quiero darte a entender esto. Confía. O sea, confía. Levántate. Levanta el rostro y acepta el perdón de Dios. Si eres una persona, repito, sincera, verdaderamente sincera. Hasta el día de hoy, o de los mensajes anteriores, el enfoque ha sido el sufrimiento de Cristo, pero si has puesto atención, nos enfocamos en el sufrimiento más que nada psicológico. En el sufrimiento también le podemos llamar moral. Las burlas, los escarnios, la soledad, todo lo que pasó Cristo. Todo eso, pero hasta este momento no hemos llegado al punto como tal en donde Jesús comienza a ser golpeado. Y ya hasta este momento, o sea, si eres sensible, ya tienes razones muchas para confiar y decir, Jesús, tú pasaste soledad por mí, tú lo hiciste por mí y te permitiste burlas por mí. O sea, todo eso lo hiciste por mí, confío. Creo, no voy a dudar, no voy a estar ahí diciendo, ¿será o no será? ¿Me amará, no me amará? ¿Querrá, no querrá? ¿Me perdonará, no me perdonará? No, ya no voy a decir así. Él me está dando razones suficientes, y quiero repetir lo que dije al inicio. Si Dios a mí me hubiera hablado y me hubiera dicho, hice y formé este mundo tan bello, así como lo ves de precioso, de admirable, lo hice para ti, lo hice por amor, lo hice porque te quiero, porque me interesas, porque me ocupé de que tuvieras un lugar en donde habitar. Los árboles, el cielo, la lluvia, el mar, todo lo hice para ti, porque realmente así fue, Dios lo hizo para mí. Eso sería razón suficiente para que yo dijera, Dios, donde quiera que te encuentres, en donde quiera que estés, te quiero decir que te amo, que te voy a servir, que te voy a amar, que me digas lo que tengo que hacer, que me hables y que me digas, y todo lo que tú a mí me digas que haga, yo hago. Esto sería razón suficiente. Pero qué admirable y qué asombroso es que después te digan, ahí no acaba todo. O sea, el amor de Dios no tan solo fue hasta ese momento, sino el amor de Dios fue mucho más allá, que entregó a su Hijo unigénito, que era Dios mismo también, que entregó a su Hijo unigénito para que nos mostrara su amor a ti y a mí, su amor de amigos, su amor de hermanos, su amor manifestado en la forma en que Cristo sufrió
Entonces, a lo que te mencioné, añádele, por favor, añádele. O sea, a lo que te mencioné del amor que Dios tiene para con nosotros, que, discúlpame, mira, si el sol estuviera un poco más allá de donde está, simple y sencillamente la vida no sería posible en la tierra. Si estuviera más cerca, no sería posible. Todo está en su lugar exacto. Si la luna estuviera más allá de donde está, no cumpliría una función tan vital que hace en la tierra. Todo eso es el amor de Dios. Todo es la ternura de Dios. ¿Y a cuántos me he encontrado sufriendo, habiendo dejado ya todos sus pecados o intentando reubicar el camino, reordenar el camino porque se apartaron? ¿Y a cuántos los he visto sufriendo y preguntándose a sí mismos, ¿pensará Dios en mí? ¿Me amará? Una vez un hombre decía, se puso a estudiar las constelaciones y dijo, ¡qué maravilla, qué grandeza, qué inmensa grandeza! Y en vez de decir, ese Dios es maravilloso y también me formó a mí, dijo, ¡qué grande es esto! Dios no se acuerda de mí, porque eso está muy grande y muy maravilloso. No, queridos, Dios se acuerda de nosotros. Él nos tiene en mente a nosotros. Y vean, por eso una de las cosas, repito, que quizás más duela de los pecados que hace el ser humano es no amar a Dios, porque Dios nos ama. Por eso a mí me indigna mucho cuando alguien dice, es que no me quiero ir al infierno, por eso, hermano, aquí yo estoy dispuesto a correr mar y tierra, a diezmar, a hacer esto, a hacer aquello, a hacer... Eso es basura, eso no sirve para Dios. No sirve. Y quizás me estén oyendo muchas personas, porque muchas personas de dentro y fuera del país nos han llamado, y a mí me ha agradado algo que dicen, quiero dejar de lastimar y quiero dejar de ofender a Dios. Suena bien, suena que vas en el camino, suena que tu arrepentimiento va a ser bueno, verdadero, no por obligación, no por mandamiento, no por imposición, no porque alguien dijo, no porque ya es necesario, no porque ya has sufrido mucho, no, simplemente por amor a Dios. Queridos, quiero producir fe, lo voy a decir, yo creo que ya lo he dicho como en estas semanas como unas 15 veces, pero deseo que se produzca fe verdadera, confianza. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no vemos? No vemos a Dios y así con los brazos extendidos para que digamos, oh, me quiere ayudar. No, pero fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No estoy viendo a Dios, pero creo que me quiere ayudar. Creo que me va a ayudar, creo que está interesado en mí, creo que formó el mundo y el universo y lo hizo por mí, creo que envió a su Hijo Jesucristo a morir por mí, creo que esa soledad fue por mí, solo por mí, creo que esos escarnios estuvo dispuesto y me tenía en mente a mí, con amor, con cariño, con ternura. Creo, cosa distinta estar acordándote solamente de tus pecados, cosa distinta estar abatido ahí en la noche, todo abrumado, porque fornicaste, porque hiciste tantas cosas que de por sí ya no quieres hacer, pero estás espantado, estás ahí en el cuarto, estás espantado, estás acongojado, en vez de que levantes el rostro y veas que en Dios hay perdón verdadero y el tipo y la clase de perdón que ofrece Dios son maravillosos y no tienen límite. Dios está dispuesto a perdonar a quien sea, al peor pecador, así sea un violador, así sea quien sea, mientras se arrepienta. A lo mejor tendría que ir a la cárcel por violador, pero ahí a cumplir y a pagar su pena aquí en la tierra, encerrado aquí en la tierra, pero libre en el espíritu. Si se muere se va al cielo también. Dios está dispuesto a perdonar. Entonces me comprenden lo que he estado intentando todas estas semanas y se los digo con el corazón en la mano, que crean, que confíen. Y es más, mi oración a Dios ha sido así y con muchos hermanos, con angustia, con preocupación. Yo le he dicho a Dios y le he pedido que te trate y que los trate como a mí me trató. ¿Y sabes qué me trae a la mente Dios? Dios me trae a la mente tantas veces que anduve solitario. Tantas veces que anduve solitillo sin que nadie pensara en mí, ¿sí? Y me refiero desde cuando Dios comenzó a tratar conmigo, porque Dios trató personalmente conmigo. Entonces, yo sentí el trato de Dios, su reproche para con el pecado que yo hacía hacia Él me lo manifestó, pero también Él derramó su amor en mí.
Y también Él a veces me quebrantó al grado de que terminaba yo llorando, que sentía esto que te estoy hablando, todo esto lo sentía tan real, decía, todo es por mí. O sea, Dios me ama, Dios es para mí, su amor es mío, Él es mi todo. ¿Sí? Eso le pido a Dios y lo recuerdo. Estoy ahí orando y pidiéndole a Dios. ¿Por qué? Porque repito, a veces algunos los veo tan escasos. Los veo tan, es más, en una ocasión le dije a Dios, tenemos todo y no tenemos nada. ¿Y sabes a qué me refería? A una congregación que ministré hace muchísimos años, muchísimos, ni siquiera se fue en esta ciudad. Y yo los veía flacos, sin fe, como pordioseros espirituales, en vez de que gozaran de la plenitud del amor de Dios. Esta es la plenitud del amor de Dios, de que continuamente estuvieran recibiendo este amor, ¿verdad? Pero cuando no se tiene la fe que se debe de tener, estás muy escaso, no recibes nada de Dios, no disfrutas el amor. Puedes oírme decir que el amor de Dios es muy grande y dices, ¿de qué habla? ¿A qué se refiere? Para mí no es, eso no es cierto, porque no lo sientes, porque no lo experimentas verdaderamente. ¿Hasta que? Número uno, retomando el inicio de estas pláticas, hasta que no te hayas arrepentido de todo corazón. Y número dos, hasta que no hayas creído, confiado en el amor de Dios para contigo. Entonces, para mí, así lo digo yo, no sería ya necesario estudiar qué más le pasó a Jesús. Hasta ahorita a mí me quebranta y me lleva a creer y a no dudar, y a que si acaso por alguna razón llegase a caer en pecado, si acaso, escuchen, si acaso, bajo presión, problemas, situaciones, si acaso, tendré la confianza de que Él murió por mí y me va a perdonar y otra vez me va a levantar. Claro que sí. Algunos predicadores tienen miedo de enseñar esto. Yo no tengo miedo porque viene en la Biblia. Y no proclamo ni estoy promoviendo el pecado en nadie, ¿verdad? Un cristiano realmente no tiene ni la intención ni el deseo de volver a pecar jamás contra Dios. ¿Sí? Queridos, vamos a seguir, digo yo, llenándonos de argumentos para confiar. Vamos a seguir estudiando razones para confiar. Vamos a seguir albergando en nuestro corazón todos esos motivos que nos deben de llevar a confiar. Aunque nadie piense en nosotros, aunque nadie se acuerde de nosotros, aunque nadie ore por nosotros, aunque nadie nos anime, aunque nadie nos llegue y nos hable ahí con una llamada, una visita, algún mensaje, ¿verdad? Para decir, para alguien soy importante. Aunque no suceda eso, para Dios ya fuimos importantes. No es que vas a ser importante, no, ya fuiste. Solo que tú lo creas, solo que te arrepientas, solo que abandones el pecado y abraces este amor y camines en este amor y vivas en este amor tan grande que Dios nos da, y lo disfrutes y lo respires y te llenes continuamente de este amor, y así vivas, y así vas a ser una persona llena de amor hacia Dios, más que de temor. Y si va a haber un temor, sí, un espanto a fallarle, claro que sí, porque sabes qué ha hecho por ti y sabes quién es. Hace 8 días terminamos hablando de cómo Jesús fue burlado, fue escarnecido por las personas, fue escupido, fue maltratado y fue algo real. Algo real. Yo no sé cómo expresarlo, quiero decir que es algo hermoso. Tú dirás, pero ¿cómo hermoso si lo escupieron? ¿Cómo hermoso si le abofetearon? ¿Cómo hermoso si se burlaban de él? ¿Cómo hermoso si pasó soledad? ¿A eso le llamas hermoso? Sí, le llamo hermoso porque lo hizo por nosotros, lo hizo por ti y lo hizo por mí. Ahora voy a dar paso a el daño físico al que estuvo dispuesto Jesús a someterse por amor de nosotros. Dije que hasta aquí fue daño psicológico, daño moral, un abatimiento de ánimo por las burlas, porque era un ser humano, pero en todo él cayó.
guardó silencio. Dice la Escritura que como oveja fue llevada al matadero, ¿sí? Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, se cayó. O sea, guardó silencio y todo lo hizo por amor a nosotros. ¿No te sientes importante? Quizás no. ¿Sabes por qué no te sientes importante? Porque necesitas confiar y creer que fue por ti, o porque quizás no te has arrepentido. Entonces no te brilla esto, ni te es útil a ti, ¿verdad? Pero esta es la realidad. Ahora vamos a abrir la Escritura en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 15, en el versículo 6 en adelante. Antes de leer, y esperando que todos tengan el versículo, el verso, cuando comencé mi caminata cristiana, ya hace muchísimos años, una persona comenzó antes que yo, y medio año después de que yo inicié la caminata, él se apartó. Para ese momento, yo ya había entendido el amor de Dios para conmigo. Y a pesar de que esta persona era, si quieren verlo de este modo, como mi maestro, le reproché y le dije unas palabras muy claras, muy sencillas, que le diré a muchos religiosos. Le dije, estando él y yo solos, tú nunca te convertiste y tú nunca conociste a Jesús. Yo ignorante, él era mi maestro, yo ignorante e inexperto, hablaba lo que sentía yo. Yo le dije, nunca te convertiste, nunca fuiste cristiano y nunca conociste el amor de Jesús. Porque si hubieras conocido a Jesús, no lo hubieras dejado. Así le dije. Y es que es verdadero, es muy difícil que te apartes cuando lo amas. De verdad, es tan difícil cuando entiendes todo lo que Él ha hecho por ti. O sea, en mis momentos de más tristeza y abatimiento, el freno para mi vida, para no volver atrás, es este. ¿Y qué mal me ha hecho Dios? A mí no me ha hecho mal Dios. Yo lo recuerdo y yo me pongo a pensar, de verdad, yo creo en el temor de Dios y en que Dios consume hasta con un rayo a la gente. Sin embargo, cuando tengo angustia y tristeza, abatimiento y tentaciones a volver atrás a lo mismo de antes, lo único que recuerdo es el amor de Dios. Te lo digo, y Dios me está oyendo. Lo único que recuerdo es, Dios, ¿cuántas cosas has hecho por mí? Suficientes para levantar el ánimo y volver a seguir adelante. Sí. Entonces, es verdad, cuando conoces verdaderamente el amor de Jesús, no te cuesta trabajo confiar. No te cuesta trabajo confiar. No te cuesta trabajo creerle a Él, porque sabes quién es. Tú dices, si estuvo dispuesto a pasar soledades por mí, pues ¿a qué no estará dispuesto? Si estuvo dispuesto a sufrir por mí, ¿me perdonará, como he dicho? Claro que sí. Marcos capítulo 15, versículo 6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta, o sea, había matado. Y viendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Viniendo la multitud, la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase, más bien a Barrabás.
Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis Rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Quiero que continuemos meditando estas cosas y las abriguemos muy en el fondo de nuestro corazón, para que no dudes del amor de Dios. De los hombres podemos dudar. Los hombres, su amor es con fecha de caducidad. Te aman mientras estás bien con ellos y les complaces, pero tiene fecha de caducidad. El amor de tu esposo tiene fecha de caducidad, de muchos esposos o de esposas tiene fecha de caducidad. El amor del vecino tiene fecha de caducidad. En el día y en la hora en que más lo necesites, puede que ya no estén ahí. Esa es la diferencia del amor de Dios y el amor del mundo. El amor de Cristo no tiene límites, no tiene caducidad, es muy grande, es abundante y es un amor que aquí vemos demostrado. Pasamos de las burlas y el daño emocional que para este momento ya tenía Cristo por la forma en que la gente se estaba burlando de él, por la forma en que fue escupido y por la forma en que en un momento fue desnudado. Después lo taparon, pues después lo volvieron a desnudar. ¿Sí? Entonces, para este momento ya estaba con un ánimo abatido. Después de eso, dice aquí la escritura, si pusiste atención, que se acostumbraba en el día de aquella fiesta soltar a una persona, la que quisieran. Y él dijo: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? O sea, ve el odio que le tenían estas personas a Jesús. Entonces la gente dijo: queremos libre a Barrabás. Pero Barrabás era un asesino. ¿Qué pasa o qué pasaba con aquellas personas en aquel momento? ¿Qué llenaba la mente de ellos? Si nosotros en estos días, cuando sabemos o nos enteramos de que una persona mató a otra o dañó a otra, y luego lo agarran, lo meten a la cárcel y lo sueltan, la gente se enoja. La gente, es más, aquí hay un pueblo cerca que llamamos Coapan, en donde la gente no quiere llevar ante las autoridades a los ladrones, ya ni siquiera homicidas, olvídate de un homicida. Ellos quieren ahí mismo someterlo y ahí matarlo. Porque dicen: los llevamos a las autoridades, los van a soltar. A los 3 días se andan caminando en las calles, aunque habían robado, aunque habían lastimado, aunque habían ofendido, aunque habían hecho muchas cosas malas. Pero aquí esta gente ve la mente maligna, que prefirieron que en vez de que fuera liberado Jesús, el bienhechor, Jesús, el que hacía misericordia, Jesús, el que enseñaba a amar, Jesús, el que humildemente vivía, ¿verdad?, entre la sociedad, entre la gente. Porque algo que me admira mucho de Jesús, y lo comparo con muchos predicadores que ni siquiera quieren estar viviendo entre la gente. Jesús, cuando lo agarraron, ¿sabes qué dijo? Como contra un ladrón venís aquí conmigo a aprenderme, si todos los días estaba ahí con ustedes enseñando en el templo. Ahí estaba siempre. O sea, Jesús siempre estuvo entre la gente. Ahí lo veías no escondido ahí en una cueva orando y mandando informes ahí con Pedro y con las demás personas. No, queridos, eso me admira de Jesús, de su ministerio. Fue una gran persona, un gran ejemplo de amor, de servicio práctico. A él lo veías, era visible, ahí estaba con la gente, haciendo misericordias, demostrando, sí, enseñándoles a amar, pero amando él y poniéndose como ejemplo de amor. Porque a veces era ya muy noche y él estaba ya cansado a veces, y todavía estaba pacientemente ayudando y bendiciendo a las personas. A esa persona, a él decían: a ver, ¿quién vale más? Ve la mente de la gente. Ve cómo era la elección de la gente, ¿sí? Dijeron: mejor suéltanos a Barrabás.
O sea, como diciendo, venga el homicida, queremos al homicida, que él esté con nosotros, el que mató, sí, ese lo queremos. A Jesús no lo queremos. Pero miren, desde aquí ya era, si tú no entiendes este sufrimiento o este desprecio, lo entenderás si te explico lo siguiente que Dios puso en mi corazón. ¿Por qué? ¿Por qué tanta hazaña? He dicho desde las semanas pasadas. ¿Por qué tanto dolor se bebió Jesús, pero gota a gota, así despacio? Despacio, te dije en otro momento, no como en aquellas sentencias americanas en donde el reo, el asesino, el violador, el multihomicida muere con una inyección o en un momento en una silla eléctrica. ¿Por qué? ¿Por qué fue a cuentagotas? Bueno, te voy a explicar esto. Todos los seres humanos somos egoístas desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en nosotros cosa mala. Y cada mala acción que hacemos despierta la indignación de Dios, y Dios ha dicho que todo pecado debe de ser castigado. O sea, todo pecado despierta la ira, la indignación de Dios. O sea, ve analizando eso para que hagas un comparativo. ¿Por qué tanto desprecio? ¿Por qué? Porque el pecado es despreciable, escúchalo. Todo lo que hicimos nosotros, los que hoy somos cristianos, y los que no eres cristiano, es algo despreciable. A últimas fechas mucha gente me ha estado hablando y me confiesan sus pecados. Yo no soy Dios, pero los confiesan para ser ayudados. Y a veces la verdad, sinceramente, yo digo, ¿todo esto hace el ser humano? ¿Así es el ser humano en oculto? Todas esas perversiones, maldades, toda esa impiedad, toda esa impureza, todas esas cosas tan insanas, todo eso hace el ser humano, y hasta uno mismo, hasta le da uno miedo y dice, qué mal, hasta qué punto llega el ser humano, hasta qué punto se atreve a llegar en maldad, ¿verdad? Aún la mujer más bien vista en las sociedades, la peor calaña que pueda haber, la peor calaña, y te lo quiero decir de este modo para que tú puedas comprender por qué. ¿Era necesario tanto sufrimiento? ¿Era necesario tanto desprecio para Jesús? ¿Era necesario tanto dolor psicológico hasta aquí? ¿Era necesario todo eso? Era necesario, querido. Era necesario porque la paga del pecado es muerte. Era necesario porque estaba llevando los pecados de todos nosotros, nuestras impurezas, nuestros daños que, como he dicho y he repetido en abundancia, hay cosas que ni tú ni yo, por más que queramos regresar el tiempo, vamos a poder corregir. Ya no se puede. Hay daños que ya no se pueden corregir. Hay dolores que no puedes sacar del corazón de otras personas. No puedes, ni con operaciones, ni con terapias vas a poder sacar el dolor que le causaste a miles o a cientos o a cuantas personas les hayas causado, o a familiares. Ya no se puede. ¿Por qué? Porque fue pecado que lastimó, que dañó, y fue algo despreciable. Entonces, aquí el comparativo, la pregunta, ¿por qué tanto desprecio a Jesús? ¿Por qué esa saliva corriendo por su rostro? Saliva, como lo conocemos en nosotros acá en México, gargajos. ¿Sí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué todo eso? ¿Y por qué ahorita vamos a comenzar a ver más dolor, pero ahora ya físico, que le hicieron a Jesús? Creo que podemos unir un poquito el mensaje anterior al de ahora con la elección tan insensata que hizo el pueblo en escoger a Barrabás, un homicida, y gritar y decir a Jesús, crucifícale. Ya era mucho el abatimiento que Jesús tenía, el desánimo, la angustia que él tenía para este momento. Y después escuchar decir a la gente, preferimos a Barrabás. Después de que Barrabás era lo peor, eran como polos opuestos. Jesús dijo, no matarás, ama. Y Barrabás, ¿qué dijo? No dijo, mató. Y estaba ahí metido por matón. Polos opuestos. Jesús prodigaba amor. Barrabás prodigaba odio y promovía el odio. Polos opuestos. Jesús enseñaba lo bueno
Y no dudo que Barrabás, porque dice que ahí andaba con otras más personas. No dudo que Barrabás sea el que decía, pues ¿qué tiene? ¿Qué de esta persona? ¿Para qué tienes lástima? Vamos a matarlo. O sea, con sus palabras inculcaba a otros a que hicieran también lo malo. Por los opuestos, el bien y el mal. Y ve la mentalidad de estas gentes que por envidia, dice aquí, habían entregado a Jesús. Dijeron, ¿qué más da? Suelta a Barrabás. Queremos a Barrabás. E imagínate otro aguijonazo para la mente y los sentimientos de Jesús. O sea, prefieren a un matón, a un sedicioso homicida, que a un justo. Pero aquí viene lo peor. Entonces Pilato dice, ¿y qué hago con Jesús? Y empiezan las voces. Crucifícalo. Crucifícalo. Cuando Jesús escuchó estas palabras, debió de haber entendido muy bien a qué se referían estos hombres. Toda persona sometida al Imperio Romano sabía lo que significaba la crucifixión. La crucifixión era, como por así decirlo, la máxima pena, pero no para un justo, sino era el castigo que se le aplicaba a una persona que fuese ladrón, homicida, que tuviera delitos, pero delitos graves. Entonces, los romanos habían perfeccionado, porque eso ya venía desde antes, pero habían perfeccionado, por así decirlo, este castigo o este tormento. Ahora, queridos, ahora de aquí en adelante se aproximaba algo que hasta este momento no había pasado Jesús. Hasta ahorita era un dolor, una angustia psicológica, mental, sí, pero ahora de aquí en adelante comenzaba lo físico. Lo físico. Pero desde el momento en que la gente decía, crucifícale, inmediatamente a la mente te venían escenas de lo que era la crucifixión. ¿Tú crees que Jesús no había visto a un crucificado? Era parte de lo que siempre hacían los romanos. Lo hacían como un castigo y además lo hacían porque era gente muy sanguinaria. Ese tipo de gente que ya con su mente muy distorsionada, insensible, que más que ver o sentir tristeza al ver a una persona ahí colgada desnuda y flagelada, más bien sentían risa, como si estuvieran locos. Así actuaban esas personas en otro momento. Entonces, desde el momento en que las voces en un solo sonido decían, crucifícale, crucifícale, esas palabras se convertían en la mente de Cristo en imágenes, en recuerdos, en estar acordándose de las personas que él debió de haber visto crucificadas, porque les digo, era un estilo de vida que tenían los romanos. Si alguna persona actuaba mal, era ladrón, sedicioso o alguna cosa, pues el máximo castigo, ¿sí? O lo más terrible, tremendo, ¿cómo quieres llamarle? Que se le podía aplicar a una persona es crucifícale, la cruz, ¿sí? Más que la cárcel, ¿sí? No le dijeron, encarcélenlo. Hubiera sido de más consuelo. Destiérrenlo. Hubiera sido de más consuelo. No sé, claven una lanza. Hubiera sido de más consuelo. Pero no, las palabras eran distintas. Eran crucifícale. Y crucifícale implicaba una serie de sucesos que involucraban la crucifixión, que no era simplemente inyectarle a la persona para que muriera y luego ya ahí colgarlo. No implicaba eso. Ojalá hubiera sido así, pero no fue eso. Como dije, la muerte de Cristo debió de haber sido lenta,
dolorosa, con sufrimiento para pagar mi culpa. Escúchalo. O sea, así debió de haber sido. Era necesario, y él lo dijo, era necesario, porque cuando después de que Cristo murió, unos discípulos decían, los que iban camino a Emaús, pues nosotros pensábamos que este era el que iba a redimir a Israel, y ya es el tercer día y ya está muerto. Y él les dijo, necios, insensatos y ciegos, ¿no era necesario que el Cristo padeciese? ¿Por qué? Porque era necesario. Y aquí te vuelvo a introducir lo siguiente. Era necesario porque la maldad de todos los seres humanos, de todos, es mucha. Pon a la mujer más sensata, esa ama de casa. A esa ama de casa que dice que no ha hecho nada, pero que tiene amargura en su alma y que esa amargura le lleva a dañar, a lastimar. Y hemos visto y se ha sabido de nietos y de bisnietos que están bien amargados, todo por una mujer que dice que no ha hecho nada malo, que dice que es buena, pero que le dijo a su hijo y su hijo le dijo a su hijo y anduvo ahí por sus amarguras, ¿verdad? Hablando de situaciones familiares y dañó y lastimó. Y eso es pecado, y a la luz de lo eterno y a la luz de la palabra es egoísmo, es algo que lastima, es algo que es despreciable si lo ves a la luz de la Escritura, ¿verdad? Y a la luz del juicio de Dios. Todos los pecadores somos tan egoístas, somos tan despreciables, escúchalo. Por eso fue despreciable lo que le hicieron a Jesús, porque todo lo que nosotros hicimos, lo que yo hice en el pasado, la forma en que actué y la forma en que tú actuaste y seguirás actuando, es una forma que en sí misma aplica un castigo o merece un castigo. Entonces ya desde el momento en que decían, crucifícale, dije hace rato y lo repito para que se quede bien grabado, esas palabras que unánimes levantaba aquel pueblo, crucifícale, en su mente los sonidos, crucifícale, se convertían, repito, en imágenes. Recordaba a una persona sangrada, recordaba a una persona tomando una cruz y cargándola, porque era parte del proceso de crucifixión. ¿Sí? Te repito, hubiera sido bueno, o no se dijo a Jesús, encarcélenlo, cadena perpetua allí en la cárcel, que sufra allí, pónganlo como a Jeremías con el cepo, ahí aprisionenle un rato, échenlo en la cisterna, péguenle 2 bofetadas y escúpanlo y ya. Pero no fue eso. Es como si le dijeran, si hasta que ha sufrido, pues que sufra más el hombre, que sufra más todavía. Y ahí Dios estaba cargando, dice la Escritura, por todas partes, el pecado de todos nosotros. Por eso hoy podemos levantar el rostro, los que somos perdonados, podemos levantar el rostro y decir, gracias, porque tú pagaste mi culpa. Y los que somos cristianos, cuando nos acordemos de algo que a lo mejor no nos acordábamos y no confesamos, o que sí confesamos, pero que fue horrible, ¿verdad? Y que no pudimos ya reparar el daño, y nos acordamos, y a la vez nos acordamos de la cruz de Cristo, descansamos. Descansamos porque decimos, alguien ya pagó por mi culpa. Sí, alguien pagó por mi culpa. ¿Qué se le hacía al crucificado o cómo era ese proceso? Creo que aquí entramos a recordar algo que ya tú sabes, que yo sé. Dice la Escritura que Jesús fue entregado para ser crucificado, pero antes de ser crucificado, dice la Escritura que fue azotado. O sea, ¿esto qué quiere decir? Queridos, yo no sé si después de esto tú no creas o no te entregues a Jesús. No sé si después de ver semejante amor, no desees entregar tu vida de todo corazón a aquel que entregó su vida y estuvo dispuesto a pasar por este valle de sombra de muerte, esta villa dolorosa le llamo yo. Que no comenzó, repito, aquí fue
digamos que lo más intenso, porque ya llevaba varias horas de sufrimiento Jesús, pero aquí comenzó lo más, se intensificó, pasó de nivel el sufrimiento. Si el nivel venía así, subió y pasó a otro nivel. Y después todavía, que no nos va a dar tiempo en este día, hablar del último nivel, del último momento, pero aquí vemos cómo se intensifica el dolor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una persona, dije, antes de ser crucificado, antes era azotado. Y te vuelvo a repetir, esto era real. No eran azotes espirituales. La Biblia no dice que eran azotes espirituales. Eran azotes verdaderos. Verdaderos. Hacia con la persona que estaba padeciendo o sufriendo. Antes de que la persona fuese llevada y colgada en el madero como tal, la persona era sometida a 39 latigazos. No se le aplicaba uno más, porque era probable que la persona no aguantara uno más. Dije que los romanos habían adoptado una forma de azotes para la persona que iba a ser castigada. Y esa forma de azotar era, he dicho en otro momento, era un látigo, pero que en la punta tenía a su vez 3 divisiones, ¿sí? O tres tiras o cuerdas, por así decirlo. Cada una de esas cuerdas traía, se dice, pedazos de hueso, de metal. O sea, no era simplemente un látigo común y corriente que pues se puede herir con él y solamente dejar alguna marca, alguna pequeña huella o nada más la silueta de del cuero, del látigo normal. No era así, no era así. Esto era algo muchísimo más doloroso, al grado que se dice que cuando una persona le aplicaba un latigazo al condenado, a veces se traía el pedazo de carne de alguna parte de la espalda de la persona. Ahora aquí vemos a Cristo Jesús siendo sometido a eso y poniendo su espalda. ¿Para qué? Para comenzar a ser flagelado, para comenzar a ser azotado, pero en la forma esta que te estoy explicando, porque así era. O sea, imagínate el precio que tuvo que haber pagado, porque ya dije, por el egoísmo. O sea, es que el pecado, querido, el pecado merece un castigo. Y por así decirlo, Dios estaba castigando en Cristo Jesús a todos aquellas personas que iban a arrepentirse, a creer en Él y a ser redimidos, pero en Cristo Jesús. Entonces, el reo, quisiera o no, ponía su espalda y empezaban los azotes en la forma en que te estoy diciendo. Los romanos contaban, como eran 3 divisiones del látigo, ellos decían, o contaban 13 latigazos y 13 por 3 sumaban los 39 latigazos. 39 latigazos en la espalda, en la piel sensible de nuestro Señor Jesucristo. 39 latigazos que, como dije, se sabe que algunos, después de ser azotados, quedaban expuestas partes internas del cuerpo. Y así es como comenzaba el daño físico, el castigo físico que se le daba a una persona, en este caso Jesús, inocente. Porque Jesús era inocente realmente. O sea, Él no había hecho nada malo, pero
queridos, tenía que ser así. Y él mismo dijo, tenía que pagar nuestra culpa, tenía que pagar por nuestros pecados, ¿verdad? Y así como el pecado indigna, o sea, ¿qué es lo que indigna? Cuando un pecador hace cosas malas, es más, a ti te indigna, a ti mismo te indigna cuando una persona lo ves que es tan egoísta, que es tan rebelde, que es tan necio, que no se aparta de lo malo. A ti y a mí a lo mejor nos puede indignar, y aún nuestro propio pecado nos indigna cuando lo recordamos. Bueno, la ira de Dios, repito, tenía que caer en Cristo Jesús y en ese momento pagar el precio para que tú, una vez Él muerto, pagó nuestras deudas y tú después te arrepientes y le pides perdón a Dios y entonces Él te perdona. ¿Por qué? Por el mérito de Cristo, no por tus méritos, por el mérito de Cristo. ¿Por qué? Porque Él pagó por nosotros. O sea, estar dispuesto a poner la espalda, estar dispuesto a sufrir los azotes que lastimaban y que ya para este momento era un dolor y un comenzar a sangrar la espalda. O sea, para este momento ya había daño físico y ya la espalda comenzó a sangrar. La espalda de Cristo ya estaba comenzando a sangrar. ¿Por qué? Grábatelo, mételo muy en tu mente, en tu corazón, por nosotros. No dudes, te vuelvo a repetir, nunca dudes del amor de Cristo. Duda de un predicador, duda de los que quieras, de las personas, pero del amor de Dios nunca dudes, porque aquí está el amor derramado. Visualízalo, imagínalo. Quizás algunos otros predicadores suelen poner diapositivas para que la gente tenga un poquito más de cerca una idea como que más allegada a lo que pudo haber pasado en aquel entonces. Yo no tengo en esos momentos diapositivas, pero yo creo que tú puedes en tu mente recordar o imaginar o pensar un poco en cómo pudo haber quedado la espalda de Cristo Jesús, como dice aquí la Escritura. Fue entregado para ser crucificado, pero antes fue azotado. Es que esa gente era muy sanguinaria. Esa gente, tú ves cómo era insensible ante el dolor. ¿Cómo puede una persona ver sufriendo a otro y reír? ¿Cómo puede haber tanta insensibilidad? ¿Cómo puede haber personas que puedan ver inclusive la sangre empezando a correr de una persona y en vez de sentir o lagrimear un poco o sentir tristeza, ¿cómo pueden sentir deleite? Pero así eran los romanos, sanguinarios. O sea, se deleitaban. La persona, el verdugo, el que ocupaba aquel látigo lo hacía con gusto, lo hacía con saña, se burlaba además, porque las burlas en ningún momento terminaron. O sea, en ningún momento no podemos totalmente decir, aquí de plano terminaron las burlas. No, las burlas siguieron a la par del dolor físico. 39, queridos, 39 latigazos aplicados en la espalda de Cristo Jesús, ¿sí? La verdad te voy a decir algo. Cuando vemos alguna película de Jesús, según San Mateo, según Lucas, que son películas que a mi parecer son buenas, nos recuerdan a Cristo, pero te das cuenta que a Cristo, o que en algunas películas hasta lo ponen hasta como, se ve como si bronceado o algo así. Queridos, Él fue desfigurado de su espalda, escúchalo bien. Quizás si tuviera su espalda dirías, no sé cuál es la forma. Yo conozco espaldas, pero esta espalda yo no le veo inicio ni fin. Simplemente por todos lados hay sangre, hay moretones, carne viva desprendida. ¿Has visto cuando o hemos sabido de cómo la gente acá en Tehuacán, en esta parte, en cada colonia, los vecinos se han organizado para matar, descuartizar, afligir a los ladrones, ¿sí? Y ya se ha sabido de muchos que no la libran, simplemente los matan. Así, simplemente. Y la verdad, cuando una persona, en mi caso o muchos, vemos que a otra persona lo están golpeando,
te da tristeza. Una vez cuando recién me convertí, una persona se burló de mí porque comenzaron a ver que yo era muy sensible y que quería amar a todo el mundo y predicar. Y se empezó a burlar de mí, ¿por qué? Porque yo vi cuando le estaban pegando a un ladrón, efectivamente la merecía, la verdad la merecía. Se fue y se metió a un lugar a robar. Los policías lo persiguieron y lo agarraron, y yo también fui ahí. Y cuando yo fui, me dieron ganas de llorar, pues Dios ya había cambiado mi corazón. En otro momento hasta le hubiera dado una patada, porque yo lo hice. Le hubiera dado una patada al hombre también. Pero te vuelves sensible, Dios te da un corazón de carne. Entonces, la verdad me dieron ganas de llorar. El hombre estaba bien sangrado, porque agarraron con sus armas, lo agarraban, porque es lo que te digo, cuando una persona es o soldado o policía, se vuelven insensibles, la sangre ya no les interesa. Entonces lo agarraban así, con el arma, yo lo veía, yo lo estaba viendo, y le pegaban y nada más la sangre brotaba, así salpicaba la sangre. Entonces una vecina se empezó a burlar de mí. Que pobrecito, ¿verdad? Ay, pobrecito, ¿por qué le pegan? Pero burlándose de mí porque sabía que yo había cambiado. Querido, yo te digo una cosa. Cuando nosotros vemos esas representaciones de las que te he hablado, no se aproxima ni tantito, escúchenlo bien. Cuando veas la película de Lucas, bonita película, la de Mateo, todos saben de qué estoy hablando quizás, bonitas películas, pero no te hablan o no te describen ni la parte ínfima, ni una pequeñita parte de lo que realmente pudo haber sido el sufrimiento de Cristo. Estoy de acuerdo con algunas películas, pero que más bien van como mofa y como burla, algunas películas que en donde a Jesús lo ponen moreteado y destrozada la espalda. Eso para mí se hace real, sí es real, aunque ellos lo hacen por burla, por mofa, y no por algo espiritual realmente, eso sí me queda claro, ¿sí? Pero te puedo decir una cosa, el rostro de Jesús quedó desfigurado, como cuando ves a una persona moreteada, una persona lastimada de cara, de rostro, de espaldas. O sea, imagínalo, visualízalo, para que tú puedas decir, bueno, todo eso lo hiciste por mí, todo eso, en esa forma quisiste manifestar tu amor hacia mí. Y yo te digo una cosa, sí lo hizo. Y sí fue por nosotros, y fue para pagar nuestra culpa, y para que lo amaras, para que tú confiaras en Él realmente. A mí, yo cuando veo todo esto, me dan ganas de confiar más, me dan ganas de seguir. Si estoy atribulado, me levanto. Si estoy acongojado, me levanto y sigo adelante. ¿Por qué? Por todo lo que hasta este momento vemos que ya estaba haciendo Jesús. Ahora ve, esto fue la primera etapa, la segunda etapa viene peor. ¿Por qué viene peor? Ya para aquí visualizamos, si así lo queremos y queremos ser sensibles, visualizamos una espalda destrozada. Queridos, yo no sé qué le va a decir el ser humano a Dios el día que llegue delante de Él y Dios le diga, ¿qué hiciste? Y Él responda, no hice nada. Y le diga a Dios, ¿a quién amaste? Y Él diga, no amé a nadie. Y Él le diga, renunciaste a tu pecado, no renuncié a Él. Y que Dios le pase como una película, mira el intenso amor que tuve para contigo, mira todo lo que estuve dispuesto, envié lo más querido, envié a mi Hijo Jesucristo, y que le pueda hacer ver y a recordar la espalda ensangrentada, despedazada, desbaratada de aquel que vino a dar su vida por el mundo, para que el mundo se volviera a Él. Y lo que hace el mundo, mira, lo que hacen muchas personas es seguir insultando, ofendiendo. Una vez di una predicación acerca del honor de Dios, del honor de Dios. Y mira lo que hace la gente. ¿Por qué? Porque cuando tú ves todo lo que Dios ha hecho y ves a los seres humanos insultándole, escupiéndole, no abandonando su pecado, alargando el día de su arrepentimiento y haciendo un montón de cosas, es algo que duele. Por lo menos a mí sí me duele. Es algo que duele. Cuando yo veo que la gente no busca a Dios, o cuando veo a tanta gente que puede venir y entregar su vida a Dios, es algo que a mí me indigna, pero me duele, porque yo digo, ¿y qué ha hecho Dios por la humanidad? ¿Qué ha hecho Dios por los seres humanos? Más bien, ¿qué no ha hecho?
Porque todo lo dio, porque todo entregó, porque su amor de verdad fue infinito. Ganó nuestra paz, ganó nuestro perdón, puso su espalda hasta estos momentos. Y ahí te va lo siguiente que te decía, parte del proceso del castigo, te digo, era aplicarle un dolor, pero intenso, pero lento, despacito, para que sufra esta persona, para que sufra este individuo, este reo. ¿Qué pensarías si en tu mente has sido sensible hasta ahorita? ¿Qué pensarías que a una persona que tiene la espalda ya lastimada, sangrada, ¿sí? Que después de eso le obliguen a ponerse bajo una pesada cruz? Ocurren muchas cosas. Jesús estaba ya desvelado y cansado. Y además, mira, cuando anímicamente estás abatido, afectado, hasta te cansas más. Ok. Ya tienes una persona afligida moralmente, abatida, pero además de eso, ya lo tienes con la espalda despedazada. Se sabe que a muchos de los cuales se les aplicaba el castigo de los 39 azotes, ni llegaban a los 39, se morían. El dolor era mucho, la sangre, la desesperación, sí, el estar siendo sometido y el estar recibiendo golpes en la espalda. Ok, ya tienes una espalda desbaratada, despedazada, con la carne viva, expuesta, partes internas ya expuestas, visibles ya. Y ahora los romanos crueles ya habían preparado una cruz. Y a pesar de que la persona estaba ya así, tan afectada y tan débil, quizás ya con principios de fiebre, quizás, ellos no les interesaba nada eso. Simplemente decían, ahora carga tu cruz. Y Jesús la cargó. O sea, Jesús no se negó a cargar la cruz. Jesús cargó la cruz. Pero quiero decirte una cosa. No creas que fue una cruz, que obviamente eran de madera. No fue una cruz pulida de alguna manera como esta madera que tenemos aquí en el púlpito. Era madera rústica. Era madera que al simple hecho de poner o hacer contacto con el hombre estillaba. ¿Y qué crees que pudo haber sentido Cristo? Jesús. Pero cargó la cruz por nosotros. Dijo, vale la pena, lo voy a hacer. O sea, vale la pena hacer esto. ¿Por qué? Porque hay quien lo va a valorar. De hoy en 8 días vamos a estudiar el Salmo 22. Va a haber quien lo va a valorar. Va a haber quien va a decir, vale la pena, por ti doy lo que sea, por ti cambio de trabajo, por ti voy a donde tú quieras, por ti dejo cualquier pecado, por ti. Esa era la mentalidad de Jesús. Vale la pena. Así lo dice Isaías también. Alguien va a valorar, alguien se va a acordar, alguien va a entender o va a valorar todo el sufrimiento y va a ser una nueva persona. Así lo hizo Cristo. Por eso dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, lo ha entregado. ¿Para qué? Para sufrir, para morir. Repito y otra vez introduzco aquí, el ser humano es pecador, es egoísta, no hay en él cosa sana. Desde que comienza a tener uso de razón es perverso, es pervertido, es egoísta, odia, no ama, quiere todo para él, es egoísta en sí mismo, ¿verdad? Se siente el centro del universo, le dicen busca a Dios y no quiere, lo rechaza, lo insulta, lo agrede, lo ofende, lo desprecia, ¿verdad? Ese es el ser humano y así es. Y por eso, queridos, por tanta maldad que hay en el mundo y que ha habido desde que el ser humano está o ha puesto su pie en la tierra, sus sucios pies, ¿sí? Por cuanto ha habido tanta maldad, había, queridos, que presentar una ofrenda ante Dios como expiación por el pecado. Antiguamente los hebreos, cuando incurrían en alguna falta,
Desde aquel momento Dios les venía enseñando que alguien tenía que morir, porque dice la Escritura en Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Alguien tenía que morir. Y siempre en aquel entonces alguien cometía algún pecado, y cuando tú lees la Escritura, ¿verdad?, la gente presentaba una ofrenda, se mataba en algunos casos una vaca, un becerro o un cordero, según el caso. Queridos, Dios siempre les dio como que la idea de que alguien tenía que pagar. Y en este caso, Jesús pagó por nosotros. Y ya no hay más conciencia atormentada por los pecados que hicimos en el pasado. Ya no hay más conciencia atormentada por todo aquello en lo cual le fallamos a Dios. Por eso, certeramente dice la Escritura, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestros pecados, los echará en lo profundo de la mar. ¿Por qué? Porque Cristo, era que Miqueas estaba visualizando ya a Cristo. Es como decir, Cristo va a morir, Cristo va a pagar hasta el último pecado. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Así es como Dios va a sepultar nuestros pecados y los va a echar. ¿Por qué dudar? ¿Por qué dudar? ¿Por qué decir, me acerco a Él y me va a recibir? ¿Por qué decir, yo soy una persona despreciable, despreciada, he hecho tantas cosas, pecados innombrables que no me atrevo a confesar, que no me atrevo a decir, que no me atrevo, me da vergüenza, me da asco haber llegado hasta donde llegué? Querido, levanta el rostro, te lo digo una vez más. Acuérdate de la cruz. Acuérdate de estos sufrimientos, que si eres sensible y hasta ahorita en este momento hay suficiente razón para que tú digas, me ama, seguro lo hizo por mí, seguro se acuerda de mí, seguro ha visto mis soledades, mis angustias, mis ataduras, y ha pagado por mis pecados aún ya antes de que yo le pida perdón. Ya pago por mis pecados, ya el precio está pagado por Cristo Jesús. La persona era obligado, repito, a tomar su cruz. Y tomando su cruz, a como pudiera, iba ahí agachado, cargando la pesada cruz. Quizás vieron a Jesús ya tan débil, quizás vieron a Jesús ya tan incapaz de llevarla, que por ahí agarraron a un hombre, si tú te acuerdas, y le dijeron, ayúdale. Pues ya no puede. Ayúdale, ya está muy cansado, ya está muy abatido. Recordarás que también a Jesús le pusieron una corona de espinas. Las espinas con las cuales le hicieron la corona a Jesús, por lo menos se sabe que eran unas puntas largas, no como las espinas que nosotros conocemos, por lo menos aquí en México. Las espinas son, la mayoría, muy pequeñas. Las espinas aquellas eran largas. Y fíjate que lo que hicieron estos hombres, le pusieron una corona de espinas, pero ojalá se le hubieran dejado sobrepuesta. Dice que después le pegaban arriba de la corona y le pegaban como si estuvieras clavando clavitos chiquitos, ¿verdad? Tú que eres carpintero o que sabes un poquito de carpintería, ¿verdad? Clavitos chiquitos y clavándolos. O sea, imagínate la sangre corriendo por las mejillas, sangre que reflejaban el amor de Dios, que le gritaban al ser humano, mira cómo te estoy amando, mira la clase, mira el tipo de amor que yo tengo para contigo. Dudarás, dirás, ¿quién sabe? Vamos a cerrar por un momento los ojos. Jesús es la razón de nuestra existencia.
Muchas gracias, Jesús, por tu amor. Ya había suficiente razón para amarte sin que fueras a la cruz. Ya había suficientes motivos para entregar nuestra alma, nuestro ser. Pero tú lo hiciste y fuiste a la cruz. Y hoy nos gozamos y agradecemos también. Gracias por esa espalda destrozada. Nunca, nunca vamos a dejar de creer y confiar en tu amor. Ese amor tan grande. Tan grande. Tan maravilloso. Pagaste la culpa de un mundo pecador, de un mundo egoísta, ligero, pasional, ajeno a ti. Pagaste la culpa. Puedo levantar mis manos porque Cristo rompió las cadenas de todo mi ser. Puedo levantar mi voz porque Cristo limpió mi boca, con su mano tocó, porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió. Porque Cristo me limpió. Puedo levantar mis manos porque Cristo rompió las cadenas de todo mi ser. Puedo levantar mi voz porque Cristo limpió mi boca, con su mano tocó, porque Cristo me limpió, porque Cristo
mis manos, porque Cristo rompió las cadenas de todo mi ser. Puedo levantar mi voz, porque Cristo limpió mi boca, con su mano tocó, porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió. Puedo venir delante de Él, porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió. Puedo venir delante de Él, porque Cristo me limpió. Canto alabanza al Cordero, Cordero de Dios, porque ha vencido por mí en la cruz, murió por mí. Canto alabanzas al Hijo de Dios, porque ha pagado mi culpa, murió por mí. Él derramó su sangre, la derramó en la cruz. Él ofreció su alma, Cristo murió por mí. Él derramó su sangre, la derramó en la cruz. Él ofreció su vida, Cristo murió por mí, murió por mí. Él derramó su sangre, la derramó en la cruz. Él ofreció su vida, Cristo murió por mí, murió por mí. Él derramó su sangre, la derramó en la cruz. Él ofreció su vida, Cristo murió por mí, murió por mí, murió por mí. Muchas gracias, Jesús. Llena las vidas de ti, Señor. Que sepan, que todos sepan que un hombre que
era Dios, pero que quiso ser hombre y renunciar a su dignidad, a su investidura de Dios, se hizo débil, a su tiempo se hizo débil y puso su espalda por nosotros. Gracias. Nunca, Señor, nos vamos a apartar de ti, Señor, porque tu amor es grande y maravilloso. Y cantamos con el corazón, Señor, bendito seas. Juan pastor anciano, llegaste hasta mi lado, poniendo tu cuidado en mi porvenir. Vivo esperanzado, feliz, enamorado, voy tras tu callado y así voy a seguir. Tu crucificado, cuánto me has amado, tu resucitado, la vida en ti hallé. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados, hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. No importa que mis manos se vayan desgastando, no importa que mis pies no quieran caminar, no importa que las ganas se vayan dibujando, la vida que me has dado es por la eternidad. Tu crucificado, cuánto me has amado, tu resucitado, la vida en ti hallé. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados, hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Bendito seas, Jesús, te amamos. Gracias. No importa que nadie piense en nosotros, pero tú sí pensaste en nosotros. Nos cuidas a cada momento. Estás con nosotros siempre, Jesús. Vamos a terminar con este canto que es digno de nuestro Señor Jesús. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorar.
adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Gracias por tu amor, Dios.